Bueno, muy buenos días, bienvenidos rectores, rectoras, coordinadoras, coordinadores, profes. Vamos a trabajar en el día de hoy y de hoy en 8 en torno al concepto de currículo. Es el último concepto que vamos a abordar en esta tercera fase del proyecto Abel Rodríguez Céspedes. En esta oportunidad nos acompaña nuevamente Henry San Pedro, quien es el coordinador del área de competencias comunicativas del MERAN y es egresado y está en estudios de doctorado en filosofía en la Universidad Javeriana. Entonces vamos a estar con él comentando cómo podríamos articular el currículo a las competencias comunicativas. Y como siempre va a estar un grupo de profes de este proyecto, va a estar un equipo principalmente del área de competencias comunicativas, como Diana Reina, quien ha estado vinculada al instituto desde hace muchos años. En realidad, la gran mayoría de profes del Merani permanece en la institución muchísimos años. Tal vez Diana hace unos 15 años y trabaja en segunda lengua. También va a estar Iván Montoya en este momento. Después habíamos invitado a otros dos profes a que nos acompañaran, a quien fue secretario de Educación en Tunja, y un profe también y egresado también del área de competencias comunicativas, Óscar Cortés, para que vayan resolviendo las dudas que aparezcan a lo largo de la sesión. Reiteramos el nombre del proyecto. Aquí nos encontramos con el maestro Abel en un debate que tuvimos en televisión. Era un debate que teníamos contra el vicerrector de la Universidad de los Andes, y es el programa Testimonio, y uno lleva a un testigo para ratificar las ideas. Y era un debate muy importante. Yo creo que tal vez fue el primer debate que se hizo sobre este tema, y lo dimos Abel y yo frente al equipo de la Universidad de los Andes, tratando de insistir que no era adecuado que le quitaran 4 billones de pesos a la educación pública para trasladárselo a las 5 universidades privadas. Y vamos con la pregunta, y es la pregunta sobre el currículo. ¿Por qué tendríamos que repensarlo? Esta primera tesis es una tesis totalmente compartida por Abel. La discutimos varias veces y aquí la voy a expresar en términos de Jimeno Sacristán. Y la idea es que los maestros tenemos una enorme capacidad para modelar lo que la Secretaría o lo que los ministerios nos plantean como propuesta curricular. Y que nosotros podríamos, dice Jimeno Sacristán, hacer básicamente 2 cosas. Uno, enriquecer lo que viene desde el ministerio. Otro, empobrecer las propuestas originales. Voy a poner 2 ejemplos muy sintéticos de mi experiencia como profesor de educación pública. Cuando me nombraron maestro, en esa época,
Obviamente es hace mucho tiempo, pero cuando me nombraron, en esa época había clases de religión, porque todavía no estaba la Constitución del 91 y yo fui nombrado como profesor de religión. Pero yo siempre he creído que en los colegios no debería haber religión. Entonces, aunque fui nombrado como profesor de religión, pues no trabajaba en las clases de religión, sino lo que después se va a llamar pensamiento. Y el rector era un sacerdote y él entendía eso. Y uno puede modificar lo que el ministerio plantea sin la más mínima duda. Y en esa época había supervisores, pero aún así, y revisaban, pero ellos no pueden. Es que los maestros tenemos una de las profesiones más libres de todas, porque uno está en su salón. Entonces yo trabajaba otras temáticas. Y en ese colegio, como seguramente pasa hoy en día, a la profe de matemáticas le tocó irse porque la amenazaron y el rector me pidió si le podía ayudar en matemáticas y yo le decía, claro, no hay problema. Era un colegio pequeño, en realidad solo tenía de grado sexto al grado noveno. Y como nunca nos nombraron profe de educación física, pues yo también le apoyaba y me quedaba en las tardes haciendo un trabajo en educación física y en teatro un poco en la otra jornada. Pero con esto que les muestro, que uno puede modificar los lineamientos, llámese el lineamiento curricular o DBA, porque una cosa es lo que dice el ministerio y otra cosa es la que uno hace. Una cosa es el currículo propuesto y otra cosa es el currículo desarrollado. Muchas cosas propuestas no se desarrollan y muchas cosas que se desarrollan no fueron propuestas. Cuando fui profe de la Universidad Nacional, por ejemplo, yo le decía al decano en ese momento, Chucho Bejarano, vea, yo no sé, pero yo no puedo enseñar introducción a la economía a alguien que no tenga pensamiento deductivo. Y no lo tienen los estudiantes y entonces creo que tendría que hacer un trabajo de cómo fortalecer los procesos deductivos. Y el decano me decía pues que entendía un poco el problema. Es decir, uno modifica lo que está propuesto. Cuando hicimos un análisis en 1997, siendo ministro Jaime Niño Díez, encontramos que nuestro currículo propuesto en el área de matemáticas, en el tercer estudio mundial de ciencia y matemáticas, era prácticamente igual al de Singapur. O sea, era casi igual. 95% de los contenidos eran los mismos. Pero cuando mirábamos el currículo logrado, ahí sí había un abismo gigantesco. Pero no un poquito, gigantesco. Los estudiantes de Singapur, que quedaban en la parte más baja, atrás del 95% de los estudiantes de su país, en el percentil más bajito, 5%, el 95% estaban arriba. Si los presentáramos como si fueran de Colombia, estarían arriba del 95% de los estudiantes colombianos. Esto era el año 97, esto es la prueba TINS del 95. Por lo tanto, una cosa es el currículo propuesto, otra el que se desarrolla y otra el que queda, el que se logra, el que impacta efectivamente a los estudiantes. Y hay un grupo de teóricos de la escuela crítica que sustentan, ya han trabajado, que también habría que tener en cuenta que hay cosas que no se proponen abiertamente, pero que sí se buscan sin que sean tan explícitas como propósito. Y es lo que denominaron un currículo oculto. Por tiempo no alcanzamos
a incorporar todos esos elementos, pero sí a formular la idea. Y les haría más bien una pregunta. ¿Ustedes podrían reconocer una persona que se formó en un seminario o en un convento o en la Universidad Nacional o en la Universidad de los Andes? Bueno, todos estos serían ejemplos para ilustrar la idea de que además hay un currículo oculto. En el caso colombiano, y yo lo alcancé a señalar la vez anterior, tenemos una enorme libertad curricular, pero enorme, desde la Ley General de Educación. La Ley General concede autonomía a las instituciones para organizar áreas, para introducir asignaturas. Le dice que sean dentro de las áreas establecidas en la ley, pero le da total libertad. Nosotros hemos creado, quitado, cambiado, vuelto a poner las asignaturas que hayamos querido desde antes de la ley, desde el 88. Pusimos a prueba nuevas asignaturas. Básicamente las asignaturas del 88, básicamente todas eran diseñadas por nosotros. Hoy en día ya no. Hoy en día tenemos algunas que provienen de algún elemento del ministerio, pero más o menos la mitad son creadas en la institución antes de la ley. La ley dio el respaldo jurídico porque la ley es de 1994. En el libro Cómo diseñar un currículo por competencias, yo uso 3 figuras. Nuevamente, muy sintéticamente voy a tratar de resumirlas. En la analogía que utilizo, planteo un viaje, supongamos a Europa. Vamos a ir a Francia, España, Bélgica. Bueno. Y hay 3 maneras de viajar. Planteo esta analogía y digo, una primera, uno llama a una agencia y la agencia le dice, vea, usted va a visitar, por lo general las agencias así organizan, 17 países en 21 días. Y usted no tiene ninguna incidencia en ese diseño, ninguna. Es lo que diga la agencia. Y si usted se queda de la agencia, lo dejaron. Y lo dejaron allá. O sea, quien determina íntegro todo es una entidad totalmente externa. Es una manera de viajar. Yo nunca, por ejemplo, uso esa, pero muchísima gente recurre a ese modelo de viaje. Hay otro modelo de viaje que es la antítesis, que es el del mochilero. De joven yo usé mucho eso, arrancar uno por toda América Latina sin destino, sin saber muy claramente cuándo, cómo, dónde, qué medio voy a usar. Muy lo que decía Machado, y bellamente le puso música Juan Manuel Serrat, caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Uno tiene una leve idea hacia dónde va a ir, pero va construyendo claramente en el camino. Es otra manera opuesta de diseñar el viaje. Y obvio, si uno quiere, se queda muchos más días en un lugar, si le gustó y si no le gustó, pues se salta lo que creía, el sitio en el que creía que se iba a quedar. Y hay otra manera que es un punto bastante distante de ambos, y es ni todo lo determina la agencia, ni todo lo determina uno. Se reúne un grupo de estudiantes de grado 11 y deciden a dónde van a viajar, cómo van a viajar, y le piden a alguna agencia que les apoye, que les plantee posibilidades, pero ellos discuten, no, ese recorrido no. Es un punto ni totalmente centrado en la agencia, ni totalmente aventurero, haciendo camino al andar.
Voy a insistir que estos tres tipos de diseño, de alguna manera, son muy cercanos a tres diseños curriculares. En el primero, es muy simpático cuando uno ve a un grupo que le organizaron un viaje por parte de una agencia, eh, todos en el Museo del Louvre en París van a ver una obra, esa obra es la Mona Lisa, entran, dan una vueltica, dura exactamente el recorrido 45 minutos y casi solo pueden ver esa y ven tres obras más. Si van al Museo del Prado, entonces allá ven las Meninas de Velázquez, pero es clarísimo, son solo un pequeñito recorrido y si a usted le gustó una obra, no podría quedarse en esa. Todos hacen exactamente el mismo viaje, es una disciplina muy estricta, es un modelo muy cercano a los modelos tradicionales. El segundo plantea un diseño curricular muy abierto, muy flexible, con total autonomía. Curiosamente, Colombia tiene un modelo de enorme nivel de autonomía. Yo estaría preso en la mayoría de países del mundo con lo que hemos hecho a nivel curricular. En Ecuador uno no podría crear una asignatura ni cambiar un examen, todo eso está regulado así, lo organizó el gobierno anterior de Rafael Correa, totalmente centralizado. De alguna manera es una analogía para tenerla presente. Y hay muchas cosas que uno podría rescatar de teorías distintas, de modelos, en este caso pedagógicos distintos. La escuela activa ha incorporado cosas interesantes a nivel curricular, como el trabajo por proyectos. Ese trabajo por proyectos tiene la enorme ventaja de articular lo que hace un docente con lo que hace otro docente, de articular las asignaturas a esos proyectos. Es una idea realmente bastante interesante. Le han puesto mucho énfasis a que la tarea de la educación no es a largo plazo, sino en este momento, porque lo que uno hace en la escuela debería servirle a lo largo de toda la vida. Le han puesto mucho énfasis a los intereses, a las preguntas de los estudiantes. Tienen un currículo mucho más abierto, pero sí hay un problema muy serio en que le asignan mucho más énfasis a aspectos de tipo metodológico que a aspectos de tipo de selección, de caracterización de contenidos. Ahí sí la escuela activa asigna poca importancia. Por eso, si uno ve escuelas activas, la primera en América Latina, la del Gimnasio Moderno, el plan de estudios propiamente, la concatenación de los contenidos, es bastante cercano a una escuela muy tradicional, pero las maneras de trabajarlo sí son distintas. O sea, hay la idea de que transformando la metodología se podría hacer cambios pedagógicos muy altos. Y si uno mira los enfoques constructivistas, que son muy diversos, pero en general le han dado mucho peso al papel del docente como investigador, algo que es muy importante en este momento tener en cuenta. Le han dado peso a aspectos de tipo cognitivo y cuáles son los conceptos previos. No tienen una visión integral, no le asignan un peso alto al desarrollo moral, a la praxis, no, tienen un sesgo muy marcado por Kant, por Piaget, a lo cognitivo. Y pues le dieron, y eso es muy positivo, un gran papel a los factores contextuales, a tener en cuenta en qué contexto es que estamos trabajando. Pero en estos enfoques sí se ha subvalorado el papel de la cultura. Y cuando yo leía a Piaget, siempre se me venía a mí la imagen de las lecturas que había hecho de Marx, cuando Marx analizaba a los economistas clásicos como David Ricardo y Adam Smith
Marx siempre decía, caramba, pero estos creen que la sociedad consiste en unos individuos sueltos, porque David Ricardo siempre pone sus ejemplos de qué pasaría si un pescador obtiene 3 peces, mientras que un cazador ha cazado una paloma. Y Marx decía, pero ¿y dónde está la sociedad? Un poco lo mismo pasa con Piaget. O sea, está muy subvalorado el enorme papel de la cultura en el desarrollo. Por eso, si fuera válido la hipótesis de Piaget, pues los individuos seríamos supremamente creativos porque cada uno haría procesos de construcción de tipo individual, pero lo que le muestra a uno es que no, que la mayoría de individuos en torno al paro tenemos o una postura o otra postura, pero no aparecen, no emergen múltiples interpretaciones, no. ¿Por qué? Muy probablemente porque Piaget sobredimensiona el papel del individuo, pero subvalora totalmente el papel de la cultura. Hay 4 preguntas en las que están muy de acuerdo distintos modelos para pensar curricularmente. Los modelos conductistas, que voy a citar algunos teóricos que tienen ideas muy interesantes, que hay que tener muy claro hacia dónde van, o los modelos constructivistas estarían de acuerdo. Cole fue el quien orientó la reforma española, les falló la reforma, sin ninguna duda, y están en una nueva, pero cuando diseñaron la reforma curricular de los años 80, decían, hay que contestar 4 preguntas. ¿Qué enseñar? Que nos lleva a la caracterización de los contenidos. ¿Cuándo enseñar algo? ¿Cuándo enseñar otra cosa? Una pregunta muy abandonada por los maestros que nos plantea el problema de la secuencia. ¿Cómo enseñar? Que es la pregunta obsesiva de los maestros para caracterizar el rol del maestro, el rol del estudiante y el rol del saber que estamos abordando. Y qué, cuándo y cómo evaluar. Son las 4 nucleares preguntas. Nosotros incluimos 2 preguntas más. Una, ¿a quién? Es que no es lo mismo uno estar pensando curricularmente en Chocó que en Chicó. No es lo mismo una región que otra región. No es lo mismo estar pensando en un colegio público que en uno privado. No es lo mismo en la costa que en el interior o en Nariño. No es lo mismo, es que hay muchísimos factores contextuales que incidirían mucho en la pregunta curricular, hacia dónde tendríamos que enfocar, orientar esas instituciones. Y una segunda pregunta que está demasiado implícito tanto en los modelos conductistas como en los constructivistas, pero que hay que hacer muy explícito porque es la pregunta más importante de todas. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que usted está buscando con el proceso educativo? Entonces le vamos a dar la palabra a Henry para que iniciemos con un primer sondeo sobre, vamos a preguntarles distintas cosas. Una de ellas, ¿qué horario quieren que usemos para las siguientes sesiones? Y es el que ustedes digan. Bueno, muy buenos días. En este momento ya visualizan las preguntas. Mientras las responden, pues las voy a ir leyendo. La primera pregunta es sobre el horario que ustedes prefieren para las conferencias de los días jueves, si de 9 a 11 o de 11 a 1. Ya pueden empezar a contestar. La segunda pregunta es sobre el esquema de vacunación, si ya tienen el esquema completo, si solo se han aplicado la primera dosis, si está pendiente por empezar el esquema, si no se vacunará. Justamente en este momento completamos 140. Vamos a ver. En este momento ustedes pueden ver los resultados. Estuvo
Repartido, profe, en la primera pregunta dice que el 53% de 9 a 11 y el 47% de 11 a 1. No está claro. Pero nos toca, Henry. Nos toca de Mayoría nuevo. Sí, gana señor. y la próxima es de 9 a 11. Lo Muy que bien. ustedes digan. Vamos con las siguientes. El 69% de los maestros tiene completo el esquema de vacunación, sumado a que el 17% ya tiene la primera dosis, o sea, está en la espera de, eh, de completar el esquema. Y un 13% va a empezar el esquema de vacunación, solo un 1% no se vacunará. El 55% de los maestros que nos acompañan hoy ya retornaron a la presencialidad o retornarán en pocos días. Es decir, si sumamos los dos, diríamos que casi el 90% o ya retornó o va a retornar en pocos días, y es el 9% quien no ha retornado y aspira a no hacerlo. O sea, es muy bajo el porcentaje de maestros que no ha retornado y aspira a no hacerlo. De los postulados pedagógicos de diferentes teorías con las que hay mayor identificación, un 42% se identifica con la pedagogía dialogante, mientras que un 38% lo hace con enfoques constructivistas. Solamente la escuela activa sigue con un 12% y la pedagogía conceptual u otros enfoques tienen el menor porcentaje. Interesante. Frente a la influencia de los PEI de las instituciones educativas, el 40% considera que se han desarrollado con base en los enfoques constructivistas, mientras que el 24 y el 20% en porcentajes muy cercanos se basan o en la escuela tradicional o en la pedagogía dialogante, y solo el 16%, digamos sumando los dos porcentajes, le da a otros enfoques o a la pedagogía conceptual, que tiene un porcentaje de 6%. Luego, predominantemente en los PI habría enfoques constructivistas. Esta que es bastante interesante, a las sesiones sincrónicas, según la opinión de los maestros que nos acompañan hoy, eh, entre el 40 y el 60% de los estudiantes, o más del 60%, si sumamos esos dos porcentajes, nos daría casi el 50, más del 50%, no pudieron asistir a las sesiones directas, a las sesiones de mediación directa, ¿sí? Mientras que entre el 20 y el 30% en otros casos. Asimismo, del total de los estudiantes, las sesiones asincrónicas, foros, tareas o trabajos, obtiene un mayor porcentaje entre el 20 y el 30%, con 32%, aunque también es alto el número de maestros que opina que entre el 40 y el 60% eh, de los estudiantes no pudo participar de estos ejercicios. Yo creo que lo que podemos concluir es que entre el 40 es que es muy alto el porcentaje de maestros que considera que los estudiantes, que un alto porcentaje de estudiantes no pudo participar de sesiones sincrónicas ni asincrónicas durante el año 2020. Así sería. Sí, es altísimo estas dos respuestas, es muy preocupante. Yo creo que en Colombia sigue siendo necesario insistir en que la conectividad es parte del derecho a la educación y tendremos que seguir enfatizando esa tesis hasta que logremos que el Congreso apruebe una ley que reglamente esto, porque esto va a durar mucho tiempo y vamos a seguir necesitando la conectividad. Y les dejo algunas preguntas. ¿Por qué se enseña, por ejemplo, geografía, pero no otras ciencias sociales, psicología o antropología o economía? ¿Por qué se enseña primero historia antigua y luego contemporánea? ¿Tendría necesariamente que ser así? No. Podría uno usar exactamente lo contrario y partir de los hechos actuales para hacer un enfoque más antropológico. Lo que les quiero mostrar con esto es que educar implica decidir, tomar
una postura y la que existe es una, pero podría haber muchísimas, muy distintas. ¿Por qué le damos tanta importancia a la información, a los detalles y tan poca a los conceptos, a las competencias? ¿Por qué le damos tan poco espacio, tiempo a la pregunta por qué está pasando en la ciencia, en el mundo, en América Latina en este momento? Hace un tiempo hubo una discusión en redes de si era adecuado o no estudiar el tema de los falsos positivos. Y yo pregunto si existirán, así llamé una columna, por lo menos 6.402 motivos para abordar este que es uno de los momentos más tristes de nuestra historia, que se asesine para que algún militar tuviera unos días de descanso, pudiera cumplir la orden que le pedían los superiores, pero que se asesine a personas que no tenían nada que ver con el conflicto. Son preguntas sobre el currículo, porque es tan tradicional el modelo de evaluación que usamos, aunque cuando uno cuenta en Finlandia, que en Colombia hay un decreto que permite diseñar sistemas de evaluación, le dicen no podemos creerlo, pero las prácticas siguen siendo muy, muy tradicionales. ¿Qué preguntas entonces tendríamos que abordar para hacer la tarea en la que estamos, de un rediseño del currículo en el área de competencias comunicativas? Uno, ya lo dijimos, ¿a quién enseñar? Y la respuesta no es solo a qué niño o ese niño en qué barrio, sino es mucho más compleja porque no hay un contexto, sino hay múltiples contextos y contextos que incluso entran en tensión. No siempre el barrio estaría de acuerdo con lo que la ciudad o el país o la institución quisieran. Entonces hablaríamos de distintos, de diversos contextos. Y este aforismo yo lo leí hace muchos años y me impactó. Y es la reflexión de que para enseñar latín a John hay que conocer el latín, pero hay que conocer sobre todo a John. Ya lo decíamos, no es lo mismo trabajar en un colegio privado que en uno público, en una universidad que en un colegio. El que enseña matemáticas igual en un colegio privado, público, en una universidad, se va a otra ciudad y sigue enseñando lo mismo, pues no ha entendido que la educación tiene que ser muchísimo más contextualizada. Una de las rupturas de pedagogía dialogante con pedagogía conceptual fue incluir esta pregunta. Esta pregunta nunca la vimos cuando en los años iniciales del Merani trabajamos en pedagogía conceptual. Creíamos en ese momento en que uno podía hacer un mentefacto igual si fuera a trabajar en una región o en otra, pero la lectura de Merani, la lectura de Henry Wallon, la lectura de Davidov, la lectura de Vygotsky, nos mostraron que el contexto es el punto de partida y que era necesario conocer a John y saber con quién vamos a trabajar. Una segunda pregunta tiene que ver con qué tipo de propósito, hacia dónde estoy yo marchando. Y eso me lleva a las distintas dimensiones. También en pedagogía conceptual le dimos demasiado peso a las capacidades, a los individuos, a los propósitos de tipo cognitivo, y estas lecturas de los enfoques histórico-culturales hace ya unos 25, 30 años nos llevaron a una ruptura con pedagogía conceptual y a pensar de manera más integral el desarrollo.
y a llegar a un concepto que va a ser muy importante para hablar de otro tipo de contenidos. Ya lo abordamos y en la próxima sesión vamos a recogerlo. Pensar un currículo desde una perspectiva de competencias es distinto a pensar un currículo desde una perspectiva de contenidos ligados a la información. ¿Por qué? Porque las competencias son mucho más generales, son mucho más integrales y se pueden secuenciar es por niveles de idoneidad, como ahora le vamos a pedir a Henry que nos enfatice eso en el área de las competencias comunicativas. La evaluación, y antes de la evaluación, el cómo, que nos implica pensar cómo logramos que el estudiante cumpla un papel más activo en el proceso. ¿Cómo logramos realmente involucrar al estudiante? Porque la escuela tradicional nos focalizó todo el proceso en el docente y descuidamos el diálogo, sobre todo el diálogo, porque es que la escuela activa se fue desde nuestra perspectiva al otro extremo a pensar en el estudiante. Incluso nosotros creemos que al constructivismo, como yo lo analizo, pero no lo puedo desarrollar ahora en el texto ya de hace más de 20 años de los modelos pedagógicos, también comete el mismo error de subvalorar el papel del mediador y de subvalorar el papel de la cultura. Por eso nosotros preferimos hablar es de diálogo y entender la educación como proceso, no centrado en el estudiante, no centrado en la construcción del estudiante, sino en la relación de ese estudiante con otros estudiantes, con el saber y con sus docentes. Y es muy extraño lo que pasa en la evaluación, porque la evaluación sigue siendo profundamente rutinaria, profundamente informativa, y los maestros se quejan muchísimo del ICFES, pero yo sí tengo que reconocer que el ICFES dio un salto gigantesco en el año 2000. Ojalá los maestros aprendiéramos de todo lo que hizo y ojalá lo usáramos en las evaluaciones de los colegios y ojalá, como está haciendo el ICFES, ya incorporaron competencias ciudadanas y ojalá incorporaran evaluación por niveles. Yo los invito a una revisión mucho más juiciosa de qué fue lo que hizo el ICFES para construir sus pruebas de competencias por niveles. Todavía no lo logra, pero algo se ha acercado al desarrollo integral. No lo logra. La evaluación de competencias ciudadanas todavía no es muy bueno, tiene un sesgo todavía cognitivo muy alto, pero están en la tarea, ya han avanzado y yo creo que es un proceso muy interesante y que muchos maestros, en lugar de criticarlo sin estudiarlo, deberían revisar con cuidado qué es lo que hace una prueba que no le pide al estudiante información, no, sino le pide el uso de un concepto en un contexto determinado. Y es muy interesante porque nosotros, sin trabajar las asignaturas del ICFES, sin trabajar el currículo que ha orientado el ministerio, sin respetar los derechos básicos de aprendizaje que no creemos que es un retroceso, como lo he dicho, muy, muy alto, seguimos obteniendo niveles muy altos en las pruebas de estado. Es muy interesante porque eso muestra que ese tipo de pruebas van a evaluaciones de competencias más transversales, como son las de argumentar y como son las de leer, porque en las competencias propositivas también ahí son muy complejas realmente de evaluar y ahí todavía el ICFES tampoco resuelve mucho ese problema. Entonces hablábamos de los diversos contextos. El contexto de la institución es muy distinto trabajar en un colegio
y en otro colegio. Yo he visto colegios públicos muy distintos a otros. La ilusión que nosotros tenemos, y creo que vamos en muy buen camino, es que en estos 42 colegios se genere un clima distinto de trabajo, se genere un clima mucho más colegiado de trabajo, y me tiene muy entusiasmado lo que han ido comentando de que ahora hay más trabajo en equipo y que curiosamente una dificultad como la pandemia lo está impulsando. Más complejo sería llegar a poder captar las diferencias entre un curso de grado 11 y el mismo grado, pero 1, 2, 5 años antes, que es lo que a nosotros nos llevó a construir un concepto muy vigosquiano, que es el concepto de edad de desarrollo. Nuestros estudiantes no están en un grupo por la edad cronológica, sino por la edad de desarrollo. Eso quiere decir que nosotros tenemos en cuenta el, la consolidación que tengan de la lectura, la consolidación que tengan del pensamiento, la consolidación de la autonomía, para ver cuál es la edad de desarrollo que tiene. Todo eso nos lo permitió abandonar el enfoque evaluativo del ICFES antes del año 2000. O sea, mientras los maestros sigan evaluando aspectos muy particulares de si sabe esto o no, yo creo que es muy poco lo que uno puede articular la evaluación al desarrollo. Cuando nosotros rompimos con ese modelo desde muy el inicio del Merani, primero trabajamos de una manera ligados a pedagogía conceptual, por lo que se llamó la edad mental, y era teniendo en cuenta las capacidades intelectuales. Nos pareció después que fue un profundo error, abandonamos el criterio de capacidad intelectual y fuimos construyendo el de desarrollo. Todo esto constituye contextos distintos, es decir, es distinto enseñarle a un estudiante este año que hace 2 años, porque las condiciones contextuales son muy distintas. Lo que ustedes acaban de mostrar es gravísimo para el derecho a la educación. Hay muchos estudiantes, por ese motivo, fundamentalmente, porque Colombia es de los muy pocos países que no entrega textos a los estudiantes, pero también porque estamos muy atrás garantizando la conectividad para que los estudiantes, en un contexto tan complejo como el de la pandemia, puedan seguir con su proceso educativo. Eso es lo que nos referimos cuando hablamos de edad de desarrollo en un estudiante o en un grupo determinado. Y todos los años hacemos pruebas de pensamiento, pruebas de lectura, de autonomía, para ir viendo este grupo en específico cómo está en su desarrollo. No si sabe más matemáticas, ciencias sociales, no, eso es otra cosa. Si tiene más consolidadas sus estructuras profundas. Reitero que hay un grupo de 5 profes para que vayan preguntando lo que ustedes consideren y que ellos vayan contestando. Mariátegui, uno de los más grandes pensadores de comienzos del siglo pasado en Perú, el premio, por ejemplo, al mejor maestro recoge el nombre de Mariátegui, en el caso de Perú, usaba una figura que, si bien es general, creo que es muy profundo lo que él dice. Tenemos el deber de no ignorar la realidad nacional, pero tenemos también el deber de no ignorar la realidad mundial. Y lo dice de una manera más poética: el Perú es un fragmento de un mundo que sigue una trayectoria solidaria. Y también tendríamos el deber de no ignorar la región y también el deber de no ignorar el municipio en el que estamos, muy distinto Bogotá
a un municipio de Cundinamarca. Es muy, muy distinto por mil motivos. Y también el barrio, y también la institución, y también las familias, y también los niños. Este sociólogo Durkheim, Emilio Durkheim, planteaba lo que será el fundamento de los modelos de escuela tradicional. Cuando dice, toda educación consiste en un esfuerzo continuado por imponer a un niño modos de ver, de pensar y de actuar, a los cuales él no alcanzaría. ¿Tiene razón Durkheim? No. Esta es una sola de las fundamentaciones y es la que optó los modelos heteroestructurantes. ¿Estaríamos de acuerdo lo pedagogía dialogante? No. ¿Estarían de acuerdo los enfoques constructivistas? No, tampoco, tampoco. En realidad no es válido. ¿Estaría de acuerdo escuela activa? Tampoco, no. Pero es como se reproducen las tradiciones, haciéndonos creer que la manera como están interpretando siempre ha sido y siempre va a seguir siendo así. Así se reproducen las tradiciones. Y este otro teórico de otra versión, también de modelos heteroestructurantes, pues supone un poco lo mismo, que el papel de un maestro es transmitir y que lo que hace es impartir y que él da y que el estudiante toma. ¿Estaría de acuerdo los modelos de escuela activa? No. Ni los constructivistas, ni en pedagogía conceptual, ni en pedagogía dialogante. Pero es la fundamentación de la cual partieron. Y a mí me parece que quien tiene mucha razón en esta reflexión es Platón. Y en la boca de Zuleta, Platón habla de una manera muy clara sobre si en realidad lo que hace uno en la escuela es lo mismo que haría alguien que le da de comer a alguien que está muy hambriento. Y lo que va a decir Platón es que no, que la ignorancia no es un estado de carencia, sino es un estado de llenura. Es bien interesante la figura, porque uno está repleto en la ignorancia de opiniones y las opiniones no lo dejan pensar. Si fuera válido lo que creen los modelos heteroestructurantes, sería facilísimo la enseñanza. Yo transmito y el estudiante capta. Por eso cuando un coordinador de un curso le explica a un papá por qué el hijo no ha avanzado y cuando dice es que él no atiende, es que él no hace las tareas, está bajo un modelo muy tradicional, porque está suponiendo que si él hiciera la tarea, está suponiendo que si él atendiera, entendería. No, es mucho más complejo. ¿Puede el muchacho más juicioso de todos no entender? Claro, diría desde un enfoque interesestructural. Si él no tiene en su estructura los conceptos previos, no podría entender. Si él no tiene el interés, sería difícil que él pudiera entender. En esta tesis está de acuerdo Zuleta con Platón. Y Merani, por algo nosotros nos llamamos pues, Alberto Merani, porque él fue quien nos dio un poco estos cimientos de lo que va a ser nuestras propuestas pedagógicas. Pero cuando nos dedicamos a leer con mucho cuidado a Merani, abandonamos pedagogía conceptual y nos distanciamos de muchos postulados constructivistas. Merani, en un texto que les recomiendo muy bello, muy profundo, Psicología y Pedagogía, hace esta reflexión, que en realidad en la pedagogía no se han resuelto los problemas claves,
que se ha avanzado un poco en el problema didáctico de cómo enseñar, pero que el problema clave, ¿qué enseñar? ¿Para qué enseñar? No, todavía tiene muchísimo problema para resolverse. Nosotros también creemos que la pregunta del qué enseñar, por ejemplo, en los modelos constructivistas, ha faltado mucha claridad en torno a la pregunta del qué. Y habría, por tiempo me va a tocar saltar, pero enfoques críticos que insistirían la idea, Giró, de que la escuela no cambia a la sociedad. Un poco la figura que usa también Freire, pero cambia a las personas. Y al cambiar a las personas, podrían esas personas cambiar un poco la sociedad. Es la figura en este muy bello texto de Giraud, que no puedo por tiempo, y vuelvo más bien a Freire para llegar a un punto que se ha discutido un poco en Colombia y un poco en Brasil. Y es, ¿puede haber un proceso educativo neutral sin ningún tipo de ideología política? En Brasil lo llaman las escuelas sin partido. En Colombia dijeron, bueno, necesitamos una escuela que no adoctrine. Y lo que va a decir Freire es que eso no es posible. Y el primero que han excluido en Brasil es a Freire. Y está prohibido Freire. Y Freire va a decir, vea, básicamente hay dos formas de entender el proceso educativo. Uno, si yo me integro al sistema tal como está, o dos, si yo formo un individuo más crítico, independiente, lo que él llamó una educación como práctica de la libertad, para que ellos construyan cada vez un mundo un poco mejor. Ya volvemos sobre Freire, pero esto nos plantea por ahora la pregunta. Educar es un acto político, porque uno necesariamente tiene en su cabeza un tipo de individuo y un tipo de sociedad, necesariamente. Entonces implica cierta concepción, tiene una dimensión política porque favorezco cierto tipo de actitudes, principios, desarrollos en los individuos. Y esto lo plantean incluso los enfoques totalmente conductistas. Esta tesis me parece que es exactamente la misma de Freire, pero desde un enfoque conductista y exactamente la misma de Zuleta. Cuando el padre del conductismo dice, debe el hombre educado ajustarse a la sociedad y aceptar el orden social tal como es, o por el contrario, debería tratar de mejorar el medio en el que vive. Y dice, bueno, hagamos la pregunta distinta, pero es la misma idea. La escuela debe hacer que los jóvenes se adapten a la sociedad tal cual, o por el contrario, le cabe la misión revolucionaria de intentar que ellos procuren mejorarla. Fíjense que en el fondo, es la misma reflexión a la que hace Zuleta. Y Zuleta dice, todo hombre racional es un hombre desadaptado, porque pregunta. Por el contrario, el hombre adaptado obedece. El sistema necesita gente que haya interiorizado una relación de humildad con el saber. Y en otra parte dice, con la iglesia, con el poder. La educación lo logra y este es nuestro sistema educativo. Es decir, no desarrollar lo que Freire llamará una educación como práctica de la libertad. Por eso Freire, esta es una entrevista en el periódico El País, dice, siempre es un quehacer político, es un acto político en sí mismo.
Y eso nos lleva a la pregunta por los fines de la educación. Y eso nos lleva a la pregunta por fines en distintas dimensiones del ser humano. Y eso nos lleva a una fundamentación, ya lo he dicho, política, antropológica, filosófica, psicológica, que es lo que estamos entendiendo por el proceso educativo. Y unos fines que primero deberían ser caracterizados a nivel de la institución en el PEI, para dónde va esta institución, cuál es el sentido de esta institución. Esto es una de las ideas más revolucionarias en los últimos 40 años en educación, la idea de construir un PEI, pero en Colombia nos han limitado mucho el PEI porque nos ponen muchas tareas muy administrativas y porque pierde vida el PEI de tener que discutirse, volver a discutirse con íntegra toda la comunidad, con padres, con estudiantes, con docentes, para caracterizar hacia dónde vamos, qué tipo de nexo vamos a tener esta institución con la sociedad, qué tipo de nexo vamos a tener al interior de esta institución. Lo que se encuentra, por ejemplo, en América Latina es que los colegios que tienen mejor balance es porque tienen mejor clima y tienen mejor nexo, mayores nexos con la sociedad, con el barrio, pero ojalá nexos también más amplia. Una vez uno caracterice fines distintos, de dimensiones distintas de lo cognitivo, ahora lo ejemplificaremos en comunicativas, no solo de lo cognitivo, también qué voy a hacer yo con lo que estoy aprendiendo, cómo lo voy a operar, cómo lo voy a transferir, cómo voy a contextualizarlo en distintos contextos, cómo voy a usar, y eso cómo está afectando no solo aspectos cognitivos y no solo aspectos prácticos, sino cómo afecta mis relaciones, mi convivencia, mis competencias socioafectivas, mi comprensión de los otros, de mí mismo, del contexto, o sea, en las distintas dimensiones por áreas, por ciclos y por asignatura. Puede uno pensar un rediseño de una asignatura sin tener en cuenta el área, no. Sin tener en cuenta la institución, no. Si lo hace, los conductistas decían que se podía, que uno podía hacer una reforma empezando por cualquier aspecto. Una reforma podría, pero una transformación no puede. Tiene que tener en cuenta hacia dónde está yendo la institución. David Ausubel lo llama este concepto, y ahorita lo citamos, el concepto de diferenciación progresiva. O sea, uno tiene, decía él, que empezar por los fines más generales. La educación tiene que empezar, decía él, por los conceptos más generales, por lo que él llamó los inclusores. ¿Así se han diseñado los currículos? No, 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 porque el predominio de lo específico no deja ver lo general. Y esta cita, yo creo que en algún momento se las he puesto, me parece bellísimo este diálogo de Alicia y el gato, donde ella le pregunta, ¿podría decirme qué camino elegir para salir de aquí? Y el gato muy pedagógicamente le contesta, pero eso depende, ¿para dónde quieres ir? Y Alicia dice, no, no me preocupa mucho dónde. Entonces el gato muy pedagogo, muy profundo, le dice, entonces no importa qué camino, porque el camino lo determinan los fines. Y ya en lo que tiene que ver con contenidos, Cole, que ya les dije, es la primera reforma constructivista hecha en el mundo bajo el paradigma constructivista y un profundo fracaso. El español no resolvieron el problema y ahora volvieron a una nueva reforma curricular, pero la pregunta
que hacía en ese momento. Es más claro ahora, pero la pregunta sí es muy pertinente. Él decía que había que someter todos los contenidos a una prueba. Y que la prueba es que si ese contenido era básico o no. Hoy usa un término mucho más claro y es si ese contenido era imprescindible. Esa es la pregunta nuclear. La educación básica tiene que garantizar, va a decir hoy, vamos a decir hoy, lo dicen en Finlandia, lo dicen en España, lo plantearíamos también nosotros, las competencias imprescindibles. Hay que focalizar toda la educación básica en eso. Y Novak, para nosotros es muy interesante. Ustedes saben que Novak trabajó con David Ausubel, pero se rompieron. Tienen dos visiones realmente muy distintas, porque Novak es constructivista y David Ausubel no. Y él dice, no entiendo a quién se le ocurrió a mí llamarme constructivista, y tenía toda la razón. Una teoría que él llamó la teoría de la asimilación, pues es la antítesis del constructivismo. Y después le cambió el nombre, la llamó la teoría del aprendizaje significativo, totalmente contrario al paradigma constructivista, totalmente contrario. Hay que leerse los nuevos textos que publicó él después, aclarando por qué no lo podían a él llamar constructivista. Pero cuando nosotros escribimos nuestro primer libro, en el 85, hace ya, no sé, como 40 años, cuando escribimos el primer libro, apareció un grupo de constructivistas españoles que dijeron, caramba, este libro integra dos modelos muy distintos, el de Piaget y el de David Ausubel. Y nosotros nunca habíamos leído a David Ausubel, nunca. Entonces nos sentamos a leerlo uno por uno. Entonces esto tiene un elemento para nosotros también muy, muy afectivo. Fue nuestro contacto apareció porque nos dijeron que estábamos llegando a un planteamiento cercano al de David Ausubel. Pero aquí lo expreso en la versión de Novak. Y Novak, que sí es constructivista, de allí que Novak va a formular los mapas conceptuales, que sí tiene realmente elementos constructivistas, David Ausubel no, va a focalizarse en los conceptos inclusores desde el punto de vista pedagógico, pero sobre todo lo que va a hacer es una teoría del aprendizaje, insisto, distantísimo del constructivismo, va a decir algo que desde que lo leímos hace ya 40 años nos pareció muy impactante, que la tarea de la educación tenía que ser el aprendizaje de conceptos. Hoy nosotros ya también estaríamos distantes de esto. Y que si era la tarea esa, pues entonces la tarea clave es cuáles son los conceptos principales y cuáles son los subordinados. Y que la pregunta tendría que ser caracterizar esos conceptos. Nosotros hoy diríamos que no, que es más bien caracterizar esas competencias, y el concepto de competencia es distinto, bien distinto al de concepto, pero así empezamos nosotros hace 40 años este recorrido. Y Platón también nos da una pista clave en la tarea en la que ustedes están, y es cómo haría uno para seleccionar, porque es que uno no puede enseñar todas las cosas. Y Platón da una pista muy interesante cuando dice que la ignorancia absoluta no es el mayor de los males, ni el más temible. Que si uno trabajara una vasta extensión de conocimientos, pero mal digeridos, sería peor. Y esto es muy importante. Este sí es un antecedente del concepto, de alguna manera, de competencia. Cómo uno lograría ir pasando a niveles de idoneidad más altos. No nuevos contenidos, no. Sino voy trabajando como lo vamos a ilustrar y como le vamos a pedir a Henry que nos plantee
esta reflexión en el campo de las comunicativas. Henry tiene la palabra. Bueno, buenos días de nuevo. Se me escucha bien, ¿verdad? Muy bien, bueno, entonces Perfecto, ya, Henry. Sí. vale. Entonces, Juliana nos ha proveído de un contexto. Lo que voy a tratar de hacer es darles algunos ejemplos desde desde el área de competencia comunicativa e intencionalmente vamos a hacerlo inductivamente. Por eso arrancamos con esta imagen que está aquí y por eso en la parte de arriba de la imagen aparece la expresión estructura semántica de discursos multimodales. Ese propósito, el de identificar, leer e interpretar la estructura semántica de discursos multimodales, es uno de los propósitos de lectura de lo que nosotros denominamos el ciclo conceptual, que equivaldría a tercero, cuarto y quinto dentro de la nominación tradicional de los cursos. Es muy interesante que hayamos escogido este discurso. Esto es un ejemplo extraído de las prácticas de clase, traído de nuestras propias prácticas de clase de hace algunos años, y se denomina discurso multimodal porque contiene de manera directa o indirecta diversos lenguajes. Eh, ¿Qué puede hacer un estudiante con un discurso multimodal? Inferencias a partir de ese cartel. En este ciclo, tercero, cuarto y quinto, lo que esperamos es que a partir del cartel que ustedes vieron anteriormente, que es un cartel cotidiano, los estudiantes puedan llegar por lo menos a 4 macroproposiciones o ideas centrales. Una primera sobre la intención comunicativa, y es que puedan darse cuenta, puedan inferir que el cartel quiere convencernos de que compremos las llantas Michelin para nuestro auto. Yo les traigo las ideas a las que llegan algunos estudiantes. Que se den cuenta que hay una idea nuclear, que es comprar llantas Michelin porque son mejores para su auto y para el planeta. Que además entiendan que por lo menos hay una idea de apoyo que caracteriza, o que más bien, una idea de apoyo que sustenta esa idea principal, y es que las llantas Michelin son resistentes y que pueden ser recicladas, dado el logotipo o el logosímbolo que está en la mitad de la llanta que acabamos de ver, y que hay unos recursos de persuasión. Eso, gracias, profe. Aquí en la mitad podemos ver el logosímbolo, que significa o que es hecha con material reciclado o que sirve para ser utilizada como material para reciclar. Y en la parte de abajo del dibujo podemos ver un aparato que está midiendo la resistencia de la llanta. Bueno, continuemos ahora sí, profe. Entonces, estas inferencias, fíjense, estas macroproposiciones son ideas que el estudiante puede inferir al leer un discurso publicitario. Una piedra angular de la transformación pedagógica es entender que no solo leemos textos escritos, sino que leemos distintos tipos de textos. Ahora, Julián ha expresado la idea de la gradualidad. Con este mismo discurso, con este solo cartel, un estudiante que inicia el ciclo siguiente, que es el ciclo contextual, en el que trabajamos con estudiantes que de manera, en la nominación tradicional serían de sexto, séptimo y octavo, podría empezar a hacer una interpretación del contexto social a partir del cartel, buscando, por ejemplo, noticias o elementos del contexto que corroboren o que refuten lo que está afirmando el discurso. Por ejemplo, aquí les traigo una noticia tomada del 13 de febrero del 2021, y es que en colaboración con una compañía sueca, Michelin construyó una nueva planta de reciclaje en Chile. Ese es un siguiente nivel de lectura que no podría desarrollarse, incluir el contexto social del discurso, si no hemos verificado antes que el estudiante al leer el discurso pueda inferir de manera clara, precisa, las ideas principales del cartel.
Pero además habría un siguiente nivel que ya no solamente tendría que ver con lo contextual, sino con lo crítico, y es qué tanto se cumple la promesa de reciclaje en distintos países del mundo, que es el fundamento de la lectura crítica. Entonces, fíjense que procedemos aquí inductivamente. Con un ejemplo de clase les mostramos ahora sí cómo está estructurado nuestro currículo. Este ejercicio que yo les acabo de mostrar, la primera parte, la parte en la cual el estudiante observa un cartel publicitario y a partir de ese cartel publicitario puede hacer una secuencia de proposiciones y concretarlo en unas macro proposiciones que contienen o que más bien plasman cuál es el sentido del cartel, lleva por lo menos 3 años. Y entonces voy a relacionarlo con el hexágono que Julián presentó, el hexágono curricular, para ver cómo hemos hecho nuestro proceso de transformación en competencia comunicativa. Voy a empezar por el lado derecho del hexágono, donde aparece el término contextos. Tanto nuestra mediación como nuestra evaluación pretenden ser integrales, es decir, que trabajamos la dimensión cognitiva, la práctica y la valorativa en la competencia comunicativa. Eso es un primer principio. Frente a los propósitos y los contenidos, que es el recuadro azul de la derecha, trabajamos solamente competencias transversales. El ejemplo que les acabo de mostrar corresponde a inferencias y estructuras semánticas, particularmente a las estructuras semánticas. Esa competencia se trabaja durante 3 años con distintos niveles de profundidad e idoneidad. Es decir, los estudiantes de tercero, cuarto y quinto trabajan la misma competencia con distintos niveles de desarrollo. ¿Cuáles? Ahí es donde nos podemos desplazar al lado izquierdo del cuadro, donde ven eh, que trabajamos una sola competencia por ciclo en 3 niveles de desarrollo. En el nivel A del ciclo conceptual, por ejemplo, trabajábamos la recapitulación de la competencia del ciclo anterior. En el nivel B del ciclo, el inicio de la competencia. Y en el nivel C, la consolidación de esa competencia. Y eso es válido para todos los ciclos. Eso querría decir que si la lectura contextual es propia del ciclo siguiente, o sea, de sexto, séptimo y octavo, en el nivel 1, o sea, en sexto, trabajarían la consolidación de estructuras semánticas. En el nivel 2, el inicio de la lectura contextual y en el nivel 3 la consolidación de esa lectura contextual. Y todos los profes de todas las asignaturas nos concentramos en esa competencia lectora, únicamente esa competencia, durante estos 3 años, en sus 3 niveles de idoneidad, en sus 3 niveles de desarrollo. Además, la evaluación trata de ser integral, como les explicaré ahora con un ejemplo. Y es que, sobre todo cuando evaluamos el cambio de ciclo, hacemos unos ejercicios que denominamos pruebas de desarrollo o requisito de competencia comunicativa, que involucran, como voy a explicar de manera un poco más minuciosa más adelante, trabajos en equipo, preguntas y problematización con base en la lectura de diversos discursos y sobre los que hay una realimentación y una reelaboración constante. Entonces, a partir del ejemplo podemos ver cómo este, que es el hexágono curricular fundamental para cualquier transformación curricular, creemos nosotros, se materializa en las prácticas de clase. Podemos continuar. Muy bien, para seguir ejemplificando, hemos, hemos puesto aquí, vamos a ilustrar aquí cuáles son los fines educativos para el área de competencias comunicativas. Es decir, ¿qué pretendemos que llegue a ser un estudiante en términos de lectura, que es en lo que nos hemos concentrado, cuando termine toda su escolaridad en su paso por el instituto? Les dije que teníamos propósitos cognitivos, prácticos y valorativos, que medíamos esos 3 grupos de propósitos para ofrecer una mediación y una evaluación integral. Entonces, los fines del área cognitivamente son comprender el concepto de lectura crítica y cuáles son sus componentes en términos de lectura. Como Julián explicaba ahorita con la cita de Joseph Novak,
Claro que se enseñan conceptos, pero fíjense que el concepto que enseñamos es el de la lectura crítica misma. ¿Cuál es la herramienta que vamos a usar? En términos prácticos, hablamos de cómo se usa esa herramienta. Entonces pretendemos que los estudiantes puedan interpretar de manera crítica distintos discursos y elaborar una postura propia frente a la ideología que los discursos contienen. Eso es leer críticamente en una proposición, desde el punto de vista práctico. Tener una postura frente a las ideologías y las creencias y los sistemas de ideas que contienen los discursos. Y el propósito valorativo que muchas veces, como decía Julián, es dejado de lado en algunos enfoques pedagógicos y que aquí para la lectura crítica es fundamental y por eso está resaltado. Escuchar, valorar, comprender y debatir múltiples perspectivas sobre los distintos polilemas que están alojados en los discursos. Una aclaración muy importante que hemos visto y que hemos desarrollado con las vías de trabajo. Estos son los fines, lo que debe realizar un estudiante luego de todo su proceso por el sistema educativo. Diríamos nosotros en nuestro lenguaje, el ciclo, al finalizar el ciclo proyectivo, un estudiante de 11. No podríamos pretender que esos mismos propósitos se logren en todos los ciclos. Y como no podemos pretenderlo, más adelante les vamos a dar un ejemplo de propósitos en otros ciclos. No todos los estudiantes pueden desarrollar la lectura crítica. Hay unos contenidos para poder alcanzar esos fines. No es que no existan contenidos. Lo que pasa es que los contenidos están íntimamente relacionados con los propósitos de esa misma competencia. Si el propósito cognitivo es desarrollar qué es la lectura crítica, nosotros en nuestra definición, en nuestra conceptualización, que ese es un ejercicio que debe hacer cada institución educativa porque hay múltiples marcos teóricos para leer, para interpretar, comprender qué es la lectura crítica, es uno de los conceptos más ricos en este momento, es uno de los conceptos que más se ha puesto a prueba, e incluso hay grupos de estudio sobre la lectura crítica. Nosotros hemos llegado a la idea de que la lectura crítica tiene por lo menos tres características esenciales: intertextualidad, distanciamiento y valoración crítica. Esos tres contenidos cognitivos, fíjense, se corresponden con los contenidos prácticos que ven en el último recuadro. Intertextualidad es hallar semejanzas y diferencias en las ideas de discursos que desarrollan un mismo tema. Distanciarse es desarrollar la competencia para separarse de las ideas que contiene un discurso, no identificarse totalmente, poder tomar distancia. Y valorar críticamente es identificar las falacias o los aspectos menos desarrollados o que están incompletos en un discurso, para poder así uno dar su propio punto de vista. Hay unos contenidos valorativos, insistimos mucho en esto, para poder desarrollar la lectura crítica que han sido abandonados un poco en algunos sistemas, en algunas escuelas. Aprender a debatir, desarrollar la capacidad de escucha, el trabajo de equipo, la empatía entendida en esa idea de Voltaire de no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Aquí hago una aclaración, es que alguien me preguntó en el chat, alcancé a ver por qué usábamos el término polilema. El término polilema y no dilema está asociado al multiperspectivismo. Los dilemas suponen que hay dos posturas. Los polilemas entienden que ante los problemas y las ideologías que contienen los discursos hay diversas perspectivas, posibilidades múltiples. Julián hace más o menos 3 semanas escribió una columna sobre cómo nos hace falta esas múltiples perspectivas para entender los problemas en el país y cómo se reducen a la polarización o a una u otra vía y no se entiende que participan diversas y múltiples posibilidades. Continuamos, por favor. Muy bien. Entonces, luego de que
hemos definido los propósitos y los contenidos por área y ciclo, es necesario definirlos para cada curso. Pero primero, antes, hay que definir esos propósitos cognitivos, valorativos y prácticos, y esos contenidos cognitivos, valorativos y prácticos por ciclo. Debemos ir de lo más general a lo más particular, de lo más abstracto a lo más preciso. Debemos iniciar con los fines del área para luego ir a los fines de los ciclos y luego ir a los fines de los cursos. Cuando uno muy rápidamente, y es algo que he repetido porque nos preocupa un poco, establece como fin del área el desarrollo de la lectura crítica y cree que un estudiante de los ciclos menores puede desarrollar esa lectura crítica, está rompiendo un principio de diferenciación progresiva y el principio de ciclo, y es que ese es el punto de llegada. Pero el punto de partida, la edad de desarrollo de un estudiante de transición de primero o de segundo, no le permitiría ni es deseable que alcance de una vez los fines que hemos establecido para un estudiante que está en todo el proceso educativo. Aquí Julián ha traído una cita de Ausubel, si quieres presentarla a tu profe, en términos de la diferenciación progresiva. No, a esta yo me refería hace un momento cuando insistía en que la manera como este equipo que él conformó con Joseph Novak fueron pensando que su teoría del aprendizaje iba a impactar en una estructura curricular fue este principio de la diferenciación progresiva. Entonces, lo que encontró David Ausubel, totalmente contrario a escuela tradicional, es que uno tendría primero que partir de los conceptos más generales, de los más inclusivos. Y como decía Joseph Novak, pues esa sería la tarea. ¿Cuáles son en ciencias los conceptos más generales y más inclusivos? ¿Cuáles son en ciencias sociales? ¿Cuáles son en la matemática? ¿Y por qué? Detrás de esto hay un concepto que es muy importante, que es el concepto de que la estructura de pensamiento es jerárquica, que lo irrespeta la escuela tradicional cuando carga de contenidos de tipo particular desde primero de primaria y le dice al niño en primero de primaria, Cristóbal Colón descubrió América en 1492. Desde la reflexiva ausubeliana, lo que uno tendría que preguntarse es, pero ¿cuál concepto general hay para que yo pueda entender qué es 1492? El concepto de época, el concepto de siglo, el concepto de año, de periodo, y dicho en términos más rigurosos, el concepto de tiempo histórico. Entonces, no podría yo abordar 1492 sin el concepto de tiempo histórico. No podría. Entonces, está mal concebido el currículo. Lo que insiste David Ausubel, que es la misma tesis que nosotros hemos planteado desde los 40 últimos años, es que tiene que haber un trabajo conceptual general para que los aprendizajes cuando lleguen se puedan articular con los conceptos más generales. ¿Y eso qué consecuencia tiene a nivel curricular? A que tiene que haber un proceso de diferenciación progresiva. O sea que los contenidos más particulares son los últimos y que los iniciales tienen que tener un carácter más general y más inclusivo. Sigue, Henry. Profe, muchas gracias. Esa diferenciación progresiva eh, nos lleva a señalar algo que es paradójico y que lo he dicho varias veces, pero esta vez lo voy a ilustrar desde este punto de vista, desde otro punto de vista. El ejercicio con el que empecé ilustrando, que es propio del ciclo conceptual, que consiste en que un estudiante pueda ver ese cartel publicitario o cualquier otro y interpretar su sentido a través de oraciones, que es lo que se denomina lectura inferencial, según diversos instrumentos, un porcentaje muy alto de los estudiantes que culmina la educación básica no lo puede hacer. Es decir,
hay todavía un porcentaje muy alto de estudiantes que, a pesar de cursar grado 11 en Colombia y en Bogotá, no pueden hacer estructuras semánticas. Y sin embargo, varios seguimos obsesionados y pensando en hay que desarrollar la lectura crítica, hay que desarrollar la lectura crítica. Claro, pero por este principio de diferenciación progresiva, lo primero que deberíamos asegurar es que los niveles textuales, inferenciales y contextuales de la lectura se desarrollen antes de pretender alcanzar la lectura crítica. Por este proceso de diferenciación progresiva que acaba de explicar Julián, es que un estudiante de los ciclos iniciales no podría y no sería deseable que desarrolle lectura crítica. Daniel Casani lo dice así: la lectura crítica sin la lectura inferencial, que es la que expliqué con este ejercicio sencillo, es opinión sin fundamento. Por ese motivo, les traemos otro ejemplo. Y este ejemplo que les traemos es sobre los propósitos del ciclo conceptual. Les mostré las finalidades del área que corresponden al término de la educación, a todo el proceso. Ahora les muestro qué pretendemos hacer en tercero, cuarto y quinto en lectura, y todos los profes nos articulamos a estos propósitos en 3 niveles de desarrollo: un nivel A, un nivel B y un nivel C. En primer lugar, comprender las macroproposiciones como oraciones que concentran información nuclear de un discurso. Ese es el propósito cognitivo. ¿Qué es una macro? ¿Por qué las macroproposiciones concentran la información nuclear y qué es la información nuclear? Varios profes me han preguntado, ¿ustedes enseñan gramática? ¿Enseñan qué es un sujeto, un verbo, un predicado? Claro, enseñamos el concepto de oración, pero en este contexto, para leer mejor, no aislado, no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta que nos ayuda a leer mejor. En esa medida, el propósito práctico principal de este ciclo es elaborar las macroproposiciones o ideas centrales de distintos tipos de discursos y organizarlas según su orden de importancia. Y el propósito valorativo, que si se fijan, tiene una conexión con la finalidad valorativa del área en lectura, y es un paso anterior, es pues reconocer y valorar las lecturas e interpretaciones de otros para poder llegar a consensos, porque ellos hacen trabajos en grupo en los que cada uno lleva su propia lectura del discurso y llegan a un consenso, que es lo que nos presentan a nosotros en sesiones plenarias, como les voy a explicar ahorita. Continuemos, profe. Vamos a ver, en el segundo sondeo, ya lo activo, tenemos las siguientes preguntas. Ahí ya les debe aparecer en su pantalla, entonces mientras ustedes lo van resolviendo, yo les voy leyendo las preguntas. Listo, vamos a cerrar la votación en este momento, les voy a mostrar cuáles fueron los resultados. Zuleta y Ausbel en la primera pregunta, profe, tienen el mismo porcentaje, seguidos de Merani, Platón y Freire, y por último, Mariátegui, Novak y Kohl. Entonces, Zuleta y Ausbel, hay una alta acogida del pensador colombiano, quien también a nosotros nos ha puesto a pensar muchísimo. La pregunta esencial, según los maestros, que hay que volver a retomar para rediseñar el currículo de comunicativas es ¿para qué enseñamos? Un 37% considera esto, seguido de qué enseñar y a quién enseñar. Es interesante que las dos preguntas conceptuales, el para qué y el qué, tengan tan alto porcentaje. Los maestros consideran que hay que volver a pensar los fines, las cuestiones, la cuestión, digamos, del por qué y el para qué y el qué. En la tercera pregunta, eh, el 40 sobre cuál es la tesis principal que defienden Platón, Novak y Cole, el 47% considera que es que hay que seleccionar muy pocos y pertinentes contenidos, mientras que el 43% considera que es que los contenidos no son esenciales, sino que lo esencial es lo didáctico. Esta está bastante similar. No habría diferencia significativa, hay allí un empate. ¿Qué tan de acuerdo está con la tesis que sostiene que en educación básica hay que seleccionar muy pocos y esenciales contenidos? Si juntamos parcialmente de acuerdo y totalmente de acuerdo, tenemos un alto porcentaje que creen que sí.
Y si juntamos totalmente en desacuerdo y parcialmente en desacuerdo, tenemos un porcentaje estimado en el casi el 40 que cree que no, que no. Luego es mayoritario el número de maestros que creen que sí hay que trabajar pocos y esenciales contenidos. Y en la última, frente a la responsabilidad de estructurar, elaborar, reelaborar el currículo, es mayoritario, profe, el 79% cree que es una responsabilidad de toda la comunidad, lo cual nos alegra, y, direct, y un porcentaje menor, 13%, cree que son los directivos y los docentes principalmente. Profe, no sé si quiere comentar algo de los resultados. Esos son los resultados de este segundo sondeo. No, yo por tiempo diría que no. Te pediría qué quieres tú cerrar y para darle la palabra a Nancy. Listo. A mí me gustaría cerrar con este ejemplo, profe, si quieres en la siguiente diapositiva que les prometí. Es un ejemplo sobre lo que hacemos Ah, sí, ahí. ahí. Gracias. Sí. Es un ejemplo de evaluación formativa de competencias comunicativas en un ciclo para dejarlos pensando. Cuando un estudiante del ciclo conceptual, es decir, de tercero, cuarto y quinto, quiere, va a cambiar de ciclo de actividad rectora y por lo tanto queremos que inicie un nuevo proceso de lectura que se llama lectura contextual, hacemos una prueba de desarrollo. ¿En qué consiste? Esa prueba de desarrollo, que ya tuvimos la primera sesión este año, en esa prueba de desarrollo los estudiantes hacen grupos de 4, son grupos aleatorios, y realizan la estructura semántica, como ustedes la acaban de ver, el ejemplo que les acabo de poner con el cartel, evidentemente un poco más compleja, con discursos más complejos, de un discurso audiovisual y de un texto escrito sobre un tema que ellos eligen. ¿Cuáles son los pasos que seguimos? En primer lugar, como dice el recuadro de la parte superior a la izquierda, nosotros los profes seleccionamos 2 discursos de acuerdo con los intereses de los estudiantes. Ellos eligen una temática. Este año les pedimos a los grupos que eligieran entre derechos humanos o medio ambiente, porque vimos en las prácticas de clase y en las preguntas que les hicimos que eran 2 temas que les llamaban muchísimo la atención. El tema de derechos humanos, merced de las noticias que vieron sobre el país en los últimos 2 meses. Ellos decían que aparecía mucho el término de derechos humanos, que les llamaba la atención saber, entender qué significaba ese concepto. Luego de ello, en equipo elaboran un trabajo escrito entre todos, llegan a un consenso, como les expliqué en los propósitos, y hacen una exposición. Esa exposición la sustentan ante un grupo de profes. Y ese grupo de profes oficiamos como evaluadores de la exposición y del trabajo escrito. Y le hacemos una retroalimentación, no más bien una realimentación, tanto al trabajo escrito como a la exposición. Hay 2 días en los que los estudiantes no tienen clases, sino que todos los profesores nos volcamos a ver sus exposiciones y a leer sus trabajos escritos y por comités de evaluación reelaboramos, por comités de evaluadores realimentamos sus trabajos. Y ellos a partir de esa realimentación lo pueden presentar nuevamente en 2 fechas distintas. Esto es un ejemplo de lo que sería la evaluación formativa en competencias comunicativas y que está relacionada y articulada con propósitos de carácter cognitivo, práctico y valorativo y que trata de cumplir con todos los principios que vimos en el hexágono curricular. Es un trabajo de por lo menos 3 años en un nivel inicial, un nivel intermedio y un nivel de consolidación, lo que nosotros llamamos el curso A, el curso B y el curso C, y que se trabaja con distintos niveles de idoneidad en un mismo ciclo, la misma competencia, una sola, una sola que es transversal, que es usada en todas las áreas y que es mediada por todos los maestros. Hasta ahí por hoy yo creo, profe, y le damos la palabra a Nancy. Muchas gracias a todos. Y bienvenida.
Buenas tardes ya, Julián, Henry, un saludo muy especial a todos los maestros y maestras que nos acompañan el día de hoy. Sabemos que pasamos de un ejercicio de virtualidad en el cual nos estábamos encontrando en un horario, ahora lo modificamos un poco para tener la posibilidad de que se conecten otros colegas y de todas maneras va a quedar grabada estas conferencias, estas conversaciones que nos vienen muy bien, sobre todo en esta época de tanta complejidad, de tanta dificultad para generar condiciones lo más favorable posible para adelantar nuestro trabajo en los colegios. Hemos estado en estos días, Julián y Henry, visitando colegios, acompañando estos procesos que sabemos y muy bien lo ha dicho nuestra querida secretaria Egna, a pesar de tener directivas, circulares, pues cada colegio tiene una particular condición y aquí lo estamos viendo también en este programa de formación. No todos vamos a actuar de la misma manera, vamos a tener unos elementos que nos son comunes. Esta conversación, esta conferencia del día de hoy yo creo que nos viene bien porque hiciste un recorrido por autores que muchas veces están en nuestros proyectos educativos institucionales, pero cuando empezamos a tener una mayor comprensión de lo que significa referirnos a Zuleta, Freire, a Kohl, a hacer un ejercicio de comprensión en el marco de currículo y particularmente del desarrollo de esas competencias transversales, pues nos llama a la reflexión que debería ser permanente. Nosotros, los maestros y las maestras, no podemos dar por hecho que lo que está construido en un proyecto educativo institucional que se adoptó de pronto hace una buena cantidad de tiempo, es palabra estática, es palabra quieta. Permanentemente tendremos que hacer este ejercicio de reflexiones y qué bueno hacerlo de la mano con ustedes. Muchísimas gracias, Julián, Henry, todo el equipo del Instituto Merani y a los colegas maestros y maestras de estos colegios que se han puesto en una tarea que de verdad que les agradecemos porque estamos en la clara convicción de que los procesos formativos del sujeto maestro colectivo que se ve reflejado en un trabajo colaborativo en los colegios es mucho más poderoso que aquellos procesos de reflexión que muchas veces nos ha correspondido hacer desde la individualidad. Entonces le apostamos a esta formación situada, le apostamos a este pensamiento de maestros, de pedagogos, de ejecutores de política pública. Por eso hablar de Abel Rodríguez en este espacio siempre será muy grato, porque se parte del firme convencimiento de que somos nosotros, los maestros y las maestras, los que logramos hacer esas transformaciones en la escuela y esas transformaciones, qué bueno ir de la mano de otros maestros y maestras como del Instituto Alberto Merani que han hecho una apuesta por transformar esas experiencias, pero también por escribirlas. O sea, aquí no estamos partiendo del hecho de algo que puede suceder, sino que sabemos que sucede, que esas transformaciones son posibles, son viables y son, sobre todo, muy importante, necesarias. Muchísimas gracias. Bueno, Nancy, un gusto, un abrazo para todos. Discutan, plantean, analicen, comenten, cuestionen en las vinas. Allá sigue el trabajo. Muchísimas gracias y un abrazo para todos ustedes. Chao. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.